Derechos humanos, política, de todo esto vamos a hablar con Pablo Marmorato, que está aquí conmigo, y este es el libro que escribió sobre Graciela Fernández Meijide, una luchadora de los derechos humanos precisamente durante muchos años aquí, Nenuca, la Nenuca. ¿Qué hacía Graciela antes de que ocurriera lo que ocurrió, la desaparición de su hijo y toda esa actividad? Antes que nada, gracias Gustavo por invitarme. Graciela formaba parte de esa burguesía, de esa clase media pujante de la década del 50, de la década del 60, 70, Sí. hasta que ocurrió ese hecho trágico el 23 de octubre de 1976, que se llevaron a su hijo Pablo Sí. de su casa. Era una persona junto con su entonces marido Enrique, y bueno, tienen otros dos hijos, Alejandra y Martín. Dos personas que estaban en pleno crecimiento. Graciela era profesora de francés, Sí. tenía su instituto de idiomas que había abierto alrededor de 1972, 1973. Ajá. Pero bueno, ella ya tenía una impronta, un carácter, una personalidad. Vaya a saber, ella tiene a veces el dilema si son cuestiones innatas o también eso se hace, Sí. y sus padres Arístides y Mecha mucho le aportaron en ese sentido, para después de ocurrido la tragedia salir a buscarlo y no romperse en el camino, ¿no? Claro. Ahora, de una profesora de francés se convierte en ese camino en una dirigente política importante. Eso en base, digamos, a su resiliencia, a Sí. su búsqueda desenfrenada, porque muchas personas, muchos padres de desaparecidos realmente quedaron en el camino con sus vidas destrozadas. Sí. Graciela ingresa a la PDH, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Sí. por un dato que le dieron, que había una posibilidad de poder hacer la búsqueda desde allí, y la PDH era el organismo de derechos humanos más político en Sí. ese entonces, y a partir de allí, enmarcada en la PDH, fue que logró, digamos, ir avanzando a puro tesón y a tientas, porque ella no era política, no era afiliada a ningún partido, Sí. por más que le interesaba la política. Sí, sí, por supuesto. Ahora, ella es una referente de un sector que parecería hoy no está dentro de la política argentina o no tiene peso, que es esa centroizquierda socialista democrática que parece haber desaparecido. ¿Sigue estando, vos lo ves alrededor de ella, que ese pensamiento está ahí? ¿Podría volver a la política argentina? El centroizquierda, recordemos que encontró una expresión clara en la década del 90 en la Argentina, primero con el Frente Grande, Sí. después con lo que fue el Frepaso, con Graciela y Chacho Álvarez como caras visibles Sí. de ese proceso disruptivo para el sistema de partidos políticos. Recordemos que antes dominaba radicalismo, peronismo, y Sí. Graciela en 1995 fue la mujer más votada de la historia argentina hasta ese momento, Ah, mira. con el 45% de los votos, cuando ganó No lo como recordaba. senadora en Claro. Capital Federal. Y bueno, después del fracaso de la Alianza en el 2001, Sí. muchos de esos votantes desencantados, yo fui uno de ellos, Sí. esa expresión de progresismo de centro izquierda, a mi criterio encontró un eco en lo que fue después el kirchnerismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pero no la veo a Graciela de ninguna manera ahí. no, pero muchos, digamos, ex otros miembros sí, del pero- Frepaso claramente, pero ahí digamos, tomaron ese camino. Claro. No así Graciela. Claro. Vamos a tener que hablar de esto otro día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Gustavo. Y nosotros continuamos con mucha más información.